Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y por supuesto mucho amor. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente fascinado /diagonal la historia de Hande y Kerem. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Amor Libre. Bueno, tal vez no es que yo haya escrito Amor Libre jajaja, pero todos sabemos que sí, en el título del vídeo dice Amor Libre. Y es que la verdad es que la felicidad de Hande y Kerem es innegable. Vamos a sumergirnos en su historia, analizaremos su relación, hablaremos de cómo lograron escapar de las presiones y expectativas del mundo, y sobre todo, celebraremos su inmensa felicidad. Si eres fan de las series turcas, si te gusta el romance, si crees en el amor verdadero, este vídeo es para ti. Prepárense para una dosis extra de romanticismo, chismes, y análisis profundo de la pareja más adorable del momento. Así que prepárense para dejarse llevar por la magia de Hande y Kerem. Y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en la historia, permítanme recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido nuevo sobre series turcas, romance y todo lo que nos apasiona. No se lo pierdan. Suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande y Kerem? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con sus nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos increíblemente talentosos y populares. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, y boom. La chispa surgió. Y vaya chispa. Esta serie fue un auténtico fenómeno mundial, conquistando corazones en todo el planeta, desde Turquía hasta América Latina y más allá. En Love is in the Air interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, y la química entre ellos era simplemente indescriptible. Era palpable, era real, y era absolutamente adictiva. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que irradiaban. Era obvio que algo más estaba sucediendo fuera de la pantalla. Y efectivamente así fue. La serie nos presentó una historia llena de giros inesperados, situaciones cómicas, dramas intensos y por supuesto mucho romance. Eda, una joven estudiante de arquitectura con grandes sueños, y Serkan, un exitoso arquitecto con una coraza de frialdad, se vieron obligados a fingir un compromiso para obtener una beca y cumplir con los deseos de sus familias. Pero como suele suceder en las mejores historias, la ficción se convirtió en realidad. Eda y Serkan se enamoraron, se separaron, volvieron a enamorarse. Fue un torbellino de emociones. Pasaron por momentos de felicidad desbordante, por malentendidos dolorosos y por desafíos que pusieron a prueba su amor. La serie nos mantuvo al borde del asiento, ansiosos por saber qué pasaría con esta pareja que parecía destinada a estar junta, pero que también enfrentaba tantos obstáculos. Y gracias a sus interpretaciones, Hande y Kerem lograron que la gente se enamorara no solo de sus personajes, sino también de ellos mismos. Su talento, su profesionalismo y por supuesto su química innegable, los convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su éxito no fue solo una cuestión de talento individual, sino de una sinergia que trascendió la pantalla. Su conexión era tan fuerte que el público no podía evitar sentirse parte de su historia. Pero, ¿cómo lograron escapar de todo? ¿Cómo lograron mantener su amor en medio del bullicio de la fama, de las redes sociales, de los medios de comunicación y de las expectativas de sus fans? Bueno, esa es una de las cosas que más admiro de ellos. La presión sobre las figuras públicas, especialmente las parejas, es enorme. Los fans, los medios y la industria en general ejercen una constante vigilancia y expectativa. Cualquier paso en falso, cualquier rumor, puede convertirse en un escándalo mediático. Por eso, la capacidad de Hande y Kerem para mantener su relación en un ambiente tan hostil es verdaderamente admirable. Creo que la clave de su escape radica en varias cosas. En primer lugar, en su autenticidad. Hande y Kerem siempre han sido muy transparentes con sus sentimientos. No han tenido miedo de mostrarse tal como son, con sus fortalezas y sus debilidades. Han compartido momentos íntimos, fotografías y vídeos en sus redes sociales, mostrando su lado más natural y cercano. No han intentado ocultar su amor, sino que lo han celebrado abiertamente.
Han compartido momentos de su vida juntos en las redes sociales, y esto ha hecho que sus fans se sientan parte de su historia. Esta autenticidad les ganó aún más el cariño del público, que valoraba su honestidad y su valentía para ser ellos mismos. En segundo lugar, en su respeto mutuo. Se nota que se respetan y se admiran mucho. Se apoyan en sus carreras profesionales, se animan mutuamente a crecer y a superar desafíos. Han sabido mantener la individualidad de cada uno, sin sacrificar sus sueños y aspiraciones. Y lo más importante, se respetan como personas, con sus individualidades y sus necesidades. Esta base de respeto mutuo les permitió construir una relación sólida, basada en la confianza y la admiración. En tercer lugar, en su privacidad. A pesar de ser figuras públicas, han sabido mantener un equilibrio entre la exposición y la privacidad. Han aprendido a proteger su relación de las presiones externas, a establecer límites y a priorizar su bienestar emocional. Han sabido cuándo alejarse de los focos, cuándo no responder a los rumores y cuándo concentrarse en su vida personal. Esta capacidad de proteger su relación de las injerencias externas es crucial para su supervivencia. No se dejaron consumir por la fama, sino que la utilizaron a su favor, sin permitir que interfiriera en su felicidad. Y por supuesto, en el amor. El amor que sienten el uno por el otro es la base de todo. Es el motor que los impulsa, que les da fuerza y que les permite superar cualquier obstáculo. El amor es la razón por la que han logrado escapar de todo y construir una relación sólida y duradera. Un amor que se basó en la admiración mutua, en la complicidad y en la conexión profunda que establecieron desde el principio. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de la historia de Hande y Kerem? Creo que podemos extraer varias lecciones importantes, valiosas para nuestras propias vidas y relaciones. La primera es la importancia de la autenticidad. Sé tú mismo /. No tengas miedo de mostrarte tal como eres, con tus imperfecciones y tus virtudes. La autenticidad es la clave para construir relaciones genuinas y duraderas. No intentes ser alguien que no eres para agradar a los demás. La verdadera conexión se basa en la aceptación mutua y en la honestidad. La segunda es la importancia del respeto. Respeta a tu pareja, valora sus sentimientos y apóyala en sus sueños. El respeto mutuo es fundamental para construir una relación sana y equilibrada. Escucha a tu pareja, comprende sus necesidades y apóyala en sus decisiones. El respeto es el cimiento de cualquier relación exitosa. La tercera es la importancia de la privacidad. Protege tu relación de las presiones externas. Establece límites y prioriza tu bienestar emocional. No te dejes influenciar por las expectativas de los demás. La privacidad te permite construir un espacio íntimo y seguro para tu relación. Y por último, la importancia del amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Si amas a alguien, lucha por esa persona, apóyala, y hazla feliz. El amor es la base de la felicidad. El amor verdadero supera cualquier obstáculo, cualquier crítica y cualquier adversidad. Y ahora hablemos de la felicidad de Hande y Kerem. Es innegable. Se les ve radiantes, sonrientes, felices. Han logrado construir una relación sólida y armoniosa. Han encontrado un equilibrio entre sus carreras profesionales y su vida personal. Y sobre todo, se aman. Su felicidad se refleja en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se tratan. Es una felicidad que irradia, que contagia y que nos inspira. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo revela la inmensa felicidad que sienten el uno por el otro. Son una pareja que inspira, que da esperanza, que nos demuestra que el amor verdadero existe. Su relación es un ejemplo de cómo el amor, la autenticidad y el respeto pueden construir una felicidad duradera. Han demostrado que es posible encontrar el amor en el mundo del espectáculo, y que es posible mantenerlo a pesar de las presiones externas. Pero la vida de Hande y Kerem no es solo amor. También han tenido que enfrentar desafíos como todos nosotros. Han tenido que lidiar con la presión de los medios de comunicación, con los rumores y con las críticas. Pero a pesar de todo, han sabido mantenerse fuertes y unidos. Han aprendido a ignorar las críticas negativas, a proteger su relación de las influencias externas y a priorizar su felicidad. Han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Han demostrado que el amor es más fuerte que cualquier adversidad.
La forma en que han afrontado los desafíos es un testimonio de su madurez y de su compromiso mutuo. Han demostrado que la comunicación, el apoyo mutuo y la resiliencia son fundamentales para mantener una relación sana. Y aunque no han estado juntos públicamente desde hace tiempo, se les ha visto muy cercanos en distintas ocasiones, incluso algunos medios han publicado que siguen juntos. El tiempo dirá, pero lo que sí podemos decir es que mientras estuvieron juntos, su felicidad era innegable, y eso es lo que realmente importa. La especulación sobre su relación es inevitable, pero lo importante es recordar el impacto positivo que tuvieron en el público. Su historia inspiró a millones de personas a creer en el amor y a luchar por sus sueños. Su ejemplo nos recuerda que la felicidad es posible, incluso en un mundo lleno de desafíos. Así que en resumen, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de autenticidad, de respeto, de privacidad y de felicidad. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo y que es la base de la felicidad. Es una historia que nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de respetar a los demás y de proteger aquello que valoramos. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor y a luchar por nuestras propias historias de felicidad. Es una historia que nos demuestra que la fama y el éxito no son incompatibles con el amor y la felicidad, sino que al contrario, pueden ser potenciados por ellos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar la importancia de la autenticidad, el respeto y la privacidad. Y para aquellos que se preguntan si se han mantenido juntos o no, lo importante es que su amor inspiró a muchos, y su historia es un recordatorio de que debemos luchar por aquello en lo que creemos, y sobre todo, debemos abrazar la felicidad. Independientemente de su situación actual, su legado como pareja es innegable. Nos han enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fieles a uno mismo. Su historia nos ha recordado que el amor verdadero es posible, y que la felicidad es el resultado de una combinación de factores, incluyendo la autenticidad, el respeto y la privacidad. Llegamos al final de este vídeo, y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis de la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Espero que se hayan sentido inspirados y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones han aprendido de su historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. Este es un espacio para conectar y compartir. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Estaré compartiendo más historias sobre series turcas, romance y todo lo que nos apasiona. Así que estén atentos. No se pierdan las próximas novedades y análisis. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, amen, rían y sean felices. Hasta la próxima. Besos.